Gracias al Señor por permitirnos estar aquí otra vez. Y quisiera comenzar leyendo el capítulo 86 del libro de Salmos, que dice: en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Vamos a intentar cantar el libro número 13, por favor. ¿Qué les parece si oramos? Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, porque nos permites el privilegio de abrir los ojos, de poder estar delante de ti y alabarte. Gracias, porque tu presencia no es un invento, no es una fantasía, no es una ilusión, no es algo que parece una esperanza, sino que es algo real. Tú no solamente quieres poner tu corazón en nosotros, sino que lo haces y nos visitas cada mañana para destacar a Jesús en cada uno de nosotros. Alabamos tu santo nombre, te ruego una bendición especial por todos mis hermanos. Te ruego por aquellos que padecen. Te ruego de manera particular bendigas a Mayra. Por favor, llénala de paz, de fortaleza, llénala de tu presencia. Bendice a toda la familia. Te ruego bendigas a los hermanos Aura, Blas, allá en Guatemala, que están pasando mal. Por favor, ten misericordia. Y te ruego por aquellos que están en este momento en una situación de agobio,
ruego que bendigas a mi hermano enamorado allá en El Salvador. Tú sabes cuánto apreciamos a Mari, a su esposa. Qué hermoso trabajo hicieron. Por favor, guárdalos muy cerca de ti y permite que, como tú has prometido, que su espíritu esté en tus manos para siempre. Gracias por darnos la oportunidad de estar juntos en esta mañana. Gracias, en el sagrado nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mis hermanos, creo que tenemos con nosotros un mensaje muy, muy especial. El anhelo más profundo del corazón de nuestro amado Señor, de nuestro Dios, es poder reunir a sus hijos ya, de una vez. Jesús vino aquí a esta tierra con el propósito de exaltar a su Padre, de hablar de su Padre y de las cosas de su Padre. Vino para mostrarnos al Padre y también para que todos volviéramos a ser en el programa original semejantes a Él. Y gracias a Dios que en estos últimos días el Señor está logrando un carácter hermoso en muchos de sus hijos. Antes de continuar, quisiera hacer un paréntesis. Quisiera que pudiéramos todos unirnos en oración, pero orar con seriedad, con reverencia. No solamente decir que vamos a orar, sino orar de verdad. El virus está haciendo estragos por diferentes partes. Y si me lo permiten, quiero decirles que esto apenas es el comienzo. México ya está dejando el quinto lugar con más afectados en el mundo. Fíjense que de estar bastante lejos de los primeros lugares, ahora está corriendo del quinto al cuarto lugar con una velocidad increíble. Florida está siendo atacada terriblemente. Texas se ha convertido en una desesperada situación de descontrol. Lo mismo está pasando con Arizona y otros estados. Y lo que quiero subrayar es que esto es entre paréntesis, este no es el tema. Lo que quiero subrayar es que están muriendo muchos hermanos nuestros. Quisiera que oráramos por ellos. Algunos se acordaron de mencionarlos y pedir oración cuando ya estaban en el hospital. Cuando una persona llega al hospital, por estas razones, es casi para no volverlos a ver nunca más. Y
quisiera decirles cariñosamente que se cuiden de verdad, que se cuiden seriamente. Permítanme decirles que el coronavirus está afectando a gente que tiene afectaciones físicas, enfermedades previas con más facilidad que en otras personas que no las tienen. Entre más alcalino sea el cuerpo, hay menos posibilidades de ser afectados. Entre más ácido esté el cuerpo, pues más fácil se arrastrará a la persona a la muerte. Estoy muy apesadumbrado. En esta semana, en una casa de nuestros hermanos, se fueron 3 personas y jóvenes. En otra casa se fueron 2 más. En otra, otros 2. En otra se fue casi toda la familia. Y quisiera animarles a que pudieran tomar algunas infusiones calientes lo más que puedan. Si pueden hacer de su bebida diaria limón con su cáscara, la parte verde, y agua, limón, y añadir la parte verde en el cubo, la cáscara, la parte verde. Y si pueden añadirle bicarbonato, algunos te van a decir que el bicarbonato, dice la hermana White, que no es bueno. Allí está hablando la hermana en relación al cocimiento del pan con bicarbonato. Cuando se cocina el bicarbonato, entonces pierde su efectividad y daña el cuerpo. Pero yo quiero decirte que tu cuerpo produce bicarbonato, por lo tanto necesita bicarbonato. Y déjame decirte que nosotros hemos estado haciendo de esta bebida caliente nuestra bendición por muchos años, y ha sido una bendición increíble. Pero más que todo, quisiera con humildad, con cariño, pedir que si pudieran evitar el consumo de carne, el consumo del pollo. Hermanos, van a morir muchas personas. El consumo de carne produce ácidos en el cuerpo y la carne es inflamatoria. Entonces, te voy a decir lo que dice el Señor. No discutas conmigo. Si consideras que pues esto no te gusta, todavía Dios quiere curarte, Dios quiere sanarte, Dios quiere
pero no lo va a hacer si nosotros nos colocamos en el sitio donde Él no está. Dice aquí, el comer carne, en la página 59, fíjate que no estoy leyendo el consejo sobre el régimen alimenticio, esto es entre paréntesis, página 59 del tomo 2 de Testimonios para la Iglesia. El comer carne trastorna el organismo, anubla el intelecto y embota las sensibilidades morales. Os decimos, amados hermanos y hermanas, que la conducta más segura en este momento consiste en dejar la carne. ¿Por qué? Dice aquí mismo, en esta misma cita, el peligro de contraer una enfermedad aumenta 10 veces al comer carne. El peligro de contraer una enfermedad aumenta 10 veces. Un hermano en esta semana dijo, la carne no tiene nada que ver con mi salvación, denme carne. Y a los 3 días se murió. Hermanos, fíjate cómo dice aquí, el peligro de contraer una enfermedad aumenta 10 veces al comer carne. El que tiene posibilidades de contraer una enfermedad en 1%, por decirlo así, en una de 1, aumenta 10 veces en las personas que consumen carne. Y dice aquí en la página 58, es imposible que quienes hacen copioso consumo de carne tengan un cerebro despejado y un intelecto activo. El consumo de carne en la página 56 les ha proporcionado sangre y músculos de mala calidad. El organismo de ustedes está congestionado, listo para contraer cualquier enfermedad. Ustedes son susceptibles a contraer enfermedades graves y a padecer una muerte repentina porque no poseen un organismo suficientemente fuerte como para ponerle freno a la enfermedad y resistirla. Todo este capítulo está tremendo, pero lo que quiero subrayar es que el comer carne trastorna todo el cuerpo, pero dice aquí que el peligro de contraer una enfermedad aumenta 10 veces al consumir carne. Y por supuesto, ¿por qué insisto en esto? Ayer tuve un día muy ocupado hablando con personas que perdieron a sus seres queridos. Un par de ellos eran mayores, pero la mayoría de los otros eran jóvenes. Y hoy van a morir otros tantos más de nuestro pueblo. Si pudiéramos cuidarnos, Dios te necesita para culminar su obra en estos días. Fíjate cómo dice aquí. Necesitáis mentes claras y enérgicas para apreciar el carácter excelso de la verdad.
cuando consumimos carne, aquí todo está explicado. Cuando consumimos carne, no entendemos esto. Necesitáis mentes claras y enérgicas para apreciar el carácter excelso de la verdad. Página 61 del mismo libro. Para valorar la expiación de Jesús, para estimar debidamente las cosas eternas. Si seguís una conducta equivocada y erróneos hábitos de comer, y por ello debilitáis las facultades intelectuales, no estimáis la salvación y la vida eterna como para que os inspiren a conformar vuestras vidas con la de Cristo. Ni haréis esfuerzos fervorosos y abnegados para conformaros con la voluntad de Dios que su palabra requiere y que necesitáis para que os den la idoneidad moral que merecerá el toque final de la inmortalidad. Si seguís una conducta equivocada en nuestra alimentación con carne, dice aquí, si seguís una conducta equivocada y erróneos hábitos de comer y por ello debilitáis las facultades intelectuales, no estimáis la salvación y la vida eterna como para que os inspiren a conformar vuestras vidas con la de Cristo. Cuando consumimos carne, acuérdate lo que dice aquí atrás, es imposible que quienes hacen copioso consumo de carne tengan un cerebro despejado y un intelecto activo. Dice aquí, el peligro de contraer una enfermedad aumenta 10 veces al comer carne, porque las facultades intelectuales, morales y físicas quedan perjudicadas por el consumo habitual de carne. El comer carne trastorna el organismo, anubla el intelecto y embota las sensibilidades morales. Os decimos, amados hermanos y hermanas, que la conducta más segura en este momento consiste en dejar de comer carne. Necesitáis mentes claras y enérgicas para apreciar el carácter excelso de la verdad, para valorar la expiación, para estimar debidamente las cosas eternas. Si seguís una conducta equivocada y erróneos hábitos de comer y por ello debilitáis las facultades intelectuales, no con nuestro consumo de carne, de pollo, no estimáis la salvación y la vida eterna como para que os inspiren a conformar vuestras vidas con la de Cristo. Así que consumir carne tiene que ver con nuestra salvación. Aquí está escrito. Y además en el Salmo 78, también 79, en Números 14, en Números 11, el pueblo de Israel quedó tendido en el desierto y no se salvó porque sus pasiones, sus ánimos, sus anhelos más profundos estaban en las ollas de carne de Egipto. Y cariñosamente te animo. No quisiera saber que tú te muriste hoy. Hay personas que descubrieron que estaban infectadas y murieron en 5 días. Y hay una mujer que murió en 3 días, tan pronto se dio cuenta que estaba afectada. En 3 días murió. Y algunos dicen, no, pero es que son 14 días o 10 días. El problema es que nosotros no sabemos esto. Y particularmente por otro lado, si sabemos que esto es un invento del maligno con el propósito de destruirnos y separarnos de Dios, pues
Eh, Fíjate cuál es el propósito del maligno. Cuando tú no obedeces las indicaciones de Dios, si tú sigues consumiendo carne, y esto no tiene nada que ver con un espíritu de acoso en contra de la carne, no. Lo que no quisiéramos es que te mueras. Dios quiere darnos vida. Dice en la página 341, acuérdate que leíamos esta cita el lunes. Dice aquí, mediante este resplandor Dios trató de hacer comprender a Israel el carácter santo y exaltado de su ley y la gloria del Evangelio revelado mediante Cristo. La gloria reflejada en el semblante de Moisés representa las bendiciones que por medio de Cristo ha de recibir el pueblo que observa los mandamientos de Dios. Si tú consumes carne, no te vas a morir porque comes carne, sino te vas a morir por no guardar los mandamientos de Dios. Escucha esto. En la página 335 dice así, 335, dice así. Esto es terrible. Estás orando a Dios para que sane a tu padre y a tu madre, a tu hermano, a tu hijo. Dice en la página 335 del libro Patriarcas y Profetas, Dios es protector y soberano de su pueblo. Fíjate bien, Dios es protector y soberano de su pueblo. Sin embargo, destruyen a los que insisten en la rebelión para que no lleven a otros a la ruina. Y entonces abajo dice aquí, al pie de la página, hay un último párrafo de esa página 335, dice, además, como el pueblo había despreciado su lealtad a Dios, había perdido la protección divina y privada de su defensa, toda la nación quedaba expuesta a los ataques de sus enemigos. Cuando nosotros no obedecemos las indicaciones de Dios, no seguimos sus indicaciones, fíjate bien, perdemos la protección divina. No importa cuán ferviente seas en tus oraciones para que Dios te proteja. Dice aquí, Dios es protector y soberano de su pueblo. Sin embargo, destruye a los que insisten en la rebelión para que no lleven a otros a la ruina. Además, como el pueblo había despreciado su lealtad a Dios, había perdido la protección divina y privada de su defensa, toda la nación quedaba expuesta a los ataques de sus enemigos, de las enfermedades, de los problemas, de las dificultades del camino. Además, como el pueblo había despreciado su lealtad a Dios. Escucha esto. Escucha esta cita. Esta cita te va a dar dolor de cabeza. ¿Tú sabías que nunca fue el plan de Dios que el pueblo de Israel estuviera en Egipto por 430 años? Nunca, nunca, nunca. Cuando tengas chance, lee Isaías 30 y 31, los primeros dos versículos de esos dos capítulos,
y Dios lanza una maldición a todos aquellos que van a buscar ayuda a Egipto, alimentos a Egipto o comida de Egipto, o la comida de Egipto. Hay una maldición para los que van a Egipto. Nunca fue el plan de Dios. Es más, Dios impidió que su hijito querido Isaac fuera a Egipto. Si tú notas, Isaac nunca fue a Egipto. Los que fueron a Egipto trajeron solamente daño, enfermedad. Abraham fue a Egipto y le regalaron a Agar. Jacob fue a Egipto y trajo la perturbación de su familia. José estuvo en Egipto y su familia fue desechada por Dios. No pudo educar a Efraín. Fíjate que dice esta cita. ¿Por qué Dios permitió que Israel fuera a Egipto? Estoy hablando de esto porque quisiera que tu alimentación fuera más natural. Come frutas, come vegetales, mucha fruta. Estaba yo leyendo un libro aquí, que dice este libro, tomo 7, sería bueno que cocinásemos menos y comiésemos más frutas al natural. Enseñemos a la gente a hacer consumo copioso de uvas, manzanas, duraznos y peras en estado fresco, así como de toda clase de fruta que se pueda obtener. Déjame decirte que aquí en la casa nosotros consumimos abundante fruta. Y pues le damos gracias a Dios por estos maravillosos consejos. Acerca de la carne, aquí inmediatamente donde sería bueno que cocinásemos menos y comiésemos más frutas al natural. Después de aquí, dice aquí, enseñemos a la gente a hacer consumo copioso de uvas, manzanas, duraznos y peras en estado fresco. Entonces, hay un poquito más, hablando de las frutas, acerca de la carne, debemos educar a la gente a dejarla. Su consumo contraría el mejor desarrollo de las facultades físicas, mentales y morales. Y debemos dar un testimonio claro contra el consumo de té y café. Dice aquí, por precepto y por ejemplo, demuestre claramente que el alimento que Dios dio a Adán en su estado sin pecado es el mejor para el consumo del hombre que procura recuperar ese estado sin pecado. Los que enseñan los principios de la reforma de la salud deben comprender bien los asuntos relacionados con la enfermedad y sus causas y entender que cada acción del agente humano debe realizarse en perfecta armonía con las leyes de la vida. La luz que Dios nos ha concedido en esto de la reforma de la salud es para nuestra propia salvación. Está hablando de la salvación eterna, de la vida eterna. Se debe informar a la gente con relación al cuidado del cuerpo humano, preparado por el Cordero para que sea su morada. Si tú consumes alimentos prohibidos por Dios, tú no vas a ser morada del Cordero Celestial. Estoy diciendo esto. Te voy a leer una cita que te va a dar dolor de cabeza. ¿Por qué Dios permitió que Israel fuera a Egipto? ¿Por qué permitió que estuviera 400 años y más? Dice en la página 345, fue porque los israelitas
estaban tan dispuestos a unirse con los paganos y a imitar su idolatría. Idolatría no es exactamente adorar a los dioses. La idolatría, el problema de Israel fue su idolatría de la comida. Ellos adoraban la comida de Egipto. Dice aquí, fue porque los israelitas estaban tan dispuestos a unirse con los paganos y a imitar su idolatría, por lo que Dios les había permitido ir a Egipto. Es decir, fue el deseo desesperado de Israel por ir a Egipto, por lo cual Dios los dejó ir a Egipto. Te lo voy a leer otra vez. Fue porque los israelitas estaban tan dispuestos a unirse con los paganos y a imitar su idolatría, por lo que Dios les había permitido ir a Egipto. Escucha esta cita, está más abajo. Dice esta cita: cuando llegó la hora de la liberación de Israel, fíjate bien, ¿qué hizo Satanás cuando Dios quiere que salgas de Egipto y entres a la patria celestial a través del ministerio intercesor de la sangre de Cristo Jesús y de Jesús mismo? Tú tienes que dejar Egipto todo. Pero la mayoría acepta a Jesús como su Salvador personal, pero se trae bajo el brazo a Egipto y nunca lo suelta, nunca lo suelta. Fíjate que dice aquí, cuando llegó la hora de la liberación de Israel, fíjate bien, Satanás, cuando llegó la hora de la liberación de Israel, de Egipto, Satanás se propuso resistir los propósitos de Dios. Se empeñó en que aquel gran pueblo que contaba con más de 2 millones de almas se mantuviera en la ignorancia y en la superstición. ¿Por qué crees que Satanás en tu iglesia prohíbe a través de sus mensajeros? Porque Satanás tiene mensajeros en tu iglesia que prohíben que estos libros se lean. Sí, hay gente embajadora de Satanás en tu iglesia y que tienen cargos especiales a quienes tú respetas, que prohíben que se lean estos libros. Y tú los honras y los glorificas. ¿Qué cosa está haciendo Satanás a través de ellos? Dice, cuando llegó la hora de la liberación de Israel, Satanás se propuso resistir los propósitos de Dios. Satanás se propone en tu iglesia resistir los propósitos de Dios. Se empeñó en que aquel gran pueblo que contaba más de 2 millones de almas se mantuviera en la ignorancia y la superstición. Yo estoy tan agradecido por estos maravillosos libros. Estoy tan agradecido. Una jovencita ayer me dice, pastor, en estos días de pandemia me he leído 9 libros del don de profecía. Y sí, solamente de escucharla hablar me di cuenta que no tenía que hacerle un examen para ver qué libros había leído. Simplemente al hablar se notaba que estaba llena de un espíritu diferente. Dice aquí, se empeñó que aquel gran pueblo, que contaba con más de 2 millones de almas, se mantuviera en la ignorancia y en la superstición. Tú sabes que hay gente que defiende la carne más que a Dios, y más que la salvación, y más que la intercesión de Cristo Jesús. Increíble. Y pelean en serio. Dice aquí, escucha esto.
eh, al pueblo a quien Dios había prometido bendecir y multiplicar para hacerlo un poder sobre la tierra, y por cuyo medio iba a revelar el conocimiento de su voluntad, al pueblo que iba a ser el depositario de su ley, está hablando de nosotros, de su pueblo, al pueblo que iba a ser el depositario de su ley, procuró Satanás mantenerlo en la oscuridad y la servidumbre con el fin de borrar de su memoria el recuerdo de Dios. Tu comida, querido, borra el recuerdo de Dios. Increíble, pero así es. A ver si puedo encontrar una cita que está aquí. No, esta no la tengo buscada para este momento, pero hay una cita aquí en el libro Testimonios para los Ministros que dice, ¿qué te parece? ¿Qué cosa quería el enemigo? ¿Qué cosa quería el enemigo? El enemigo quiere borrar la presencia de Dios. Te voy a leer esta cita. No es la que solamente la encontré aquí casualmente. Dice, los que investigan la palabra de Dios, los mandamientos, y los que investigan esa palabra deben mantener su mente clara. Nunca deben complacer el apetito pervertido al comer o al beber. Si lo hacen, el cerebro estará confundido y serán incapaces de soportar el esfuerzo que exige cavar profundamente para encontrar el significado de aquellas cosas que se relacionan con las escenas finales de la historia de la tierra. Escucha esta cita. ¿Qué fue lo que pasó con Israel? Fíjate cómo, voy a leerte otra vez este pensamiento. Al pueblo que iba a ser el depositario de su ley, procuró Satanás mantenerlo en la oscuridad y la servidumbre con el fin de borrar de su memoria el recuerdo de Dios. Y con Israel lo logró. Escucha esta cita, que no tiene nada que ver con salud ni con medicina. Esto es un libro que se llama Testimonios para los Ministros. Y en la página 99 dice, tan pronto como el malvado tenía al pueblo bajo su dominio, hubo exhibiciones de carácter satánico. El pueblo comió y bebió sin un pensamiento de Dios. ¿No es cierto que cuando nosotros estamos con nuestras carnes asadas, nos burlamos de Moisés, de Elena de White, del pastor Salomé, de quien sea que hablen en contra de la carne? Nos burlamos de Loma Linda, de Navojoa, de nuestra compañía de alimentos, de las verduras, de los vegetales, no importa. Fíjate bien, fíjate cuán grave es el trabajo del enemigo. La idea es borrar de su memoria el recuerdo de Dios. Con la comida, Satanás quiere borrar el recuerdo de Dios. De paso, yo no pensaba hablar tanto tiempo, pero hermanos, estoy angustiado por la cantidad de gente que está muriendo. Y el problema es que alguien me mandó una nota, dice, pastor, la carne no tiene nada que ver con el COVID. Pues aquí alguien que sabe un poquito más que tú y que yo dice que los que consumen carne están 10 veces más expuestos ¿cómo se llama?
están más expuestos a contraer la enfermedad. Aquí dice así, dice, es tan pecado violar las leyes que rigen nuestro ser como quebrantar uno de los 10 mandamientos, porque no se puede hacer ninguna de las dos cosas sin quebrantar la ley de Dios. No podemos amar al Señor con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y nuestra fuerza, mientras amamos nuestros apetitos y nuestros gustos mucho más de lo que amamos al Señor. Y entonces dice aquí, necesitáis mentes claras y enérgicas para apreciar el carácter excelso de la verdad, para valorar la expiación y estimar debidamente las cosas eternas. Si seguís una conducta equivocada y erróneos hábitos de comer y por ello debilitáis las facultades intelectuales, no estimáis la salvación y la vida eterna como para que inspiren a conformar vuestras vidas con la de Cristo. El peligro de contraer una enfermedad aumenta 10 veces al comer carne. Ya te lo leí, pero esta cita está terrible. ¿Qué fue lo que pasó con Israel que llegó a desconocer a Dios? Dice aquí el propósito de Satanás. Cuando llegó la hora de la liberación de Israel, Satanás se propuso resistir los propósitos de Dios. Dice aquí, procuró Satanás mantenerlo en la oscuridad y la servidumbre con el fin de borrar de su memoria el recuerdo de Dios. ¿Te das cuenta ahora por qué la gente no celebra el culto familiar, no lee la Biblia, no lee estos libros? ¿Y por qué prohíben leer estos libros en la iglesia? Porque Satanás quiere borrar el recuerdo de Dios de su memoria. Y dice esta cita, tan pronto como el malvado tenía al pueblo bajo su dominio, fíjate qué cosa sucede. ¿Quieres saber si tu iglesia está bajo el dominio de Satanás? Fíjate bien. Tan pronto como el malvado tenía al pueblo bajo su dominio, hubo exhibiciones de carácter satánico. El pueblo comió y bebió sin un pensamiento de Dios, sin un pensamiento de su misericordia, sin un pensamiento relativo a la necesidad de resistir al diablo que los estaba guiando a los actos más vergonzosos. Pero esta frase, solamente la frase, el pueblo comió y bebió sin un pensamiento de Dios. Esta es una cita terrible. Déjame leerte esta otra. Durante su esclavitud en Egipto, esto está en la página 346 de Patriarcas y Profetas, durante su esclavitud en Egipto, muchos de los israelitas habían perdido en alto grado el conocimiento de la ley de Dios y habían mezclado los preceptos divinos con costumbres y tradiciones paganas. Porque Satanás se había propuesto borrar de su memoria el recuerdo de Dios. Y fue porque los israelitas estaban tan dispuestos a unirse con los paganos y a imitar su idolatría, por lo que Dios les había permitido ir a Egipto. Y tengo más para leerte, pero fíjate bien que te estoy leyendo no el consejo sobre el régimen alimenticio. Es un libro que no se lo leo a la iglesia porque ya lo han rechazado tanto que cuando yo menciono el libro Consejo sobre el régimen alimenticio, ahí bloquean. Pero fíjate bien, dice aquí, el pueblo comió y bebió sin un pensamiento de Dios. No le dio importancia a lo que Dios quería que hiciera el pueblo. Hermanos, en el libro de Crónicas, ¿sabes qué hizo el pueblo de Israel? ¿Sabes qué hizo el pueblo de Israel? Dice aquí en Crónicas, Segunda de Crónicas 36. Segunda de Crónicas 36 dice una nota muy triste, muy triste. Dice aquí,
36:15, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. El Señor nos ama tanto que quiere llevarnos a su casa. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. A pesar del rechazo, a pesar de su increíble atracción hacia Egipto y su comida, Dios tenía misericordia. Y entonces el Señor, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Y en esta mañana yo te estoy hablando no para censurarte, sino para que veas la gran misericordia, el gran amor de nuestro Señor. Pero ¿cómo recibieron ellos a estos mensajeros? ¿Tú sabías que solo por hablar de este tema, las iglesias no quieren que yo vaya a sus iglesias a predicar? Solo por este tema. Los demás temas los aman increíblemente, pero por este tema dicen, no, es que levanta a la gente muy temprano y aquí trabajamos, mejor que no venga. No, pero no es eso lo que les preocupa, es este tema. Fíjate bien, mas Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos, escuchen cómo respondió el pueblo, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya más remedio. Y el Señor trajo tremendos castigos. Hermanos, bueno, yo voy a terminar porque estamos ya. Dejen de comer carne. Se los pido de corazón. Se van a morir en estos días. Yo no, pastor, yo no. Porque yo me conozco. Tú no sabes que lo que Dios quiere hacer con la comida que Él te da es borrar el recuerdo de Dios en ti. Y tú le das el primer lugar a tus apetitos y a tu comida, y Dios ocupa un segundo, un tercer lugar, o simplemente desaparece. O si tu pasión es Egipto, ¿sabes qué va a hacer el Señor? Dejarte ir a Egipto. Y tú vas a creer que cantando Santo, Santo en la iglesia los sábados, estás listo, pero no te darás cuenta que es Satanás queriendo borrar de nuestra mente la memoria y el recuerdo de Dios. Él quiere borrar. Dice, cuando llegó la hora de la liberación de Israel, Satanás se propuso resistir los propósitos de Dios. Y así los acompañó a lo largo de todo el camino resistiendo los propósitos de Dios. Y procuró Satanás mantenerlo en la oscuridad y servidumbre a este pueblo con el fin de borrar de su memoria el recuerdo de Dios aquí. Y por lo tanto dice aquí, tan pronto como el malvado tenía escucha cómo empieza la cita. Notad, así empieza la cita, notad la influencia de sus extremismos
nosotros llamamos extremistas a los que te dicen que no comas carnes, pero los que comen carne y animan a la gente a comer carne, ¿sabes cómo los llama Dios? Dice, notad la influencia de sus extremismos y fanatismo en el servicio del gran obrero maestro que es Satanás. Notad la influencia de sus extremismos y fanatismo en el servicio del gran obrero maestro que es Satanás. Y entonces subraya, tan pronto como el malvado tenía al pueblo bajo su dominio, hubo exhibiciones de carácter satánico. El pueblo comió y bebió sin un pensamiento de Dios, sin un pensamiento relativo a resistir. Dice, sin un pensamiento relativo a la necesidad de resistir al diablo que los estaba guiando a los actos más vergonzosos. Y esto lo ha repetido todo el camino, todo el camino. Y utiliza a hombres y mujeres de respeto en la iglesia. Y cuando tú los ves grandotes, hermosos, sanotes, y quizás líderes en la iglesia, dice, pero es que este no puede estar equivocado. Si él ora fervientemente, es líder en la iglesia, mira lo consagrado que es, porque coma carne, no se va a perder. Ese Salomé está mal de la cabeza. Dice aquí, tan pronto como el malvado tenía al pueblo bajo su dominio, hubo exhibiciones de carácter satánico. El pueblo comió y bebió sin un pensamiento de Dios y de su misericordia, sin un pensamiento relativo a la necesidad de resistir al diablo que los estaba guiando a los actos más vergonzosos, con el propósito de borrar de su memoria el recuerdo de Dios. El pueblo con la comida de Egipto perdió el conocimiento de Dios y de su santa ley. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque está muriendo mucha gente. Y el problema es que están muriendo personas de 17 años, de 20, de 30, de 35. Algunos, hace quizás unos 2 meses atrás, pensábamos que era solamente para los mayores. Pero ahorita está muriendo gente de todo tipo. Come mucha fruta, come vegetales, y no solamente lávate las manos, sino lava tu corazón para que tu mente y tu comida puedan ayudarte a tener un conocimiento más claro de quién es tu Salvador, Cristo Jesús. Dios quiere llevarte a su casa. Lo que más anhela es tenerte en su casa. En la casa de mi Padre. Quiere llevarte a la casa de su papá. Quiere estar contigo. Quiere. ¿Te acuerdas del texto de Romanos que leíamos? Dice en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo,
Pero cuando nosotros consumimos alimentos que el Señor no quiere que comamos, como es la carne, nunca vamos a tener la imagen de su Hijo amado, ni su carácter santo, puro y limpio. Nuestro aliento huele tan mal, huele a cloaca cuando consumimos alimentos que el Señor no quiere. Y Dios quiere que nuestro aliento tenga la pureza de Cristo Jesús. Que tu cuerpo esté sano, que tu mente todas tus facultades estén dispuestas para comprender con un vigor especial los detalles de infinita sabiduría a donde te quiere llevar el Espíritu Santo, para que puedas tener la mente de Cristo y comprender esas cosas gloriosas y eternas. Ojalá que alguno haga caso de esto. Estoy aturdido. Terminé anoche como a las 12 con una persona. Y a la media hora estaba yo con otra persona, llorando. Repito, en una casa se fueron 3 ayer, de una sola casa. Una persona de 50 años, otra persona de 48 años. Y otra persona un poco más joven, exactamente no sé, pero es menor. Se fueron. No están. En un solo día. Y una pregunta que surgió es: ¿por qué, pastor? ¿Por qué? Vamos a cuidarnos, vamos a obedecer al Señor. Fíjate bien, estas pandemias no se van a acabar. Estas pandemias no van a desaparecer. Dice aquí en el capítulo 15 de Éxodo: y dijo el Señor, Éxodo 15:26, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si hicieres lo recto delante de sus ojos. Fíjate bien qué tienes que hacer para que Él esté contigo, para que no desaparezca. Acuérdate que el punto fue, dice aquí Patriarcas, que el pueblo perdió la protección de Dios. En la página 335, que no se te olvide, hermano, tú repites: el que habita al abrigo del Altísimo, y amén, Dios está con nosotros. Hermano, si tú no obedeces, perdóname, Dios no va a estar contigo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Tu socorro podrá venir de cualquier lado, pero no de aquel a quien le desobedeces desafiantemente, haciendo cosas satánicas delante de Él. Dice aquí: además, como el pueblo había despreciado su lealtad a Dios, también había perdido la protección divina. Como el pueblo había despreciado su lealtad a Dios, había perdido la protección divina. Dios es nuestro protector y soberano y quiere protegernos. Pero cuando nosotros desobedecemos, fíjate cómo dice, para que la protección pueda estar: si oyeres atentamente la voz de Dios. 1. ¿Qué cosa? Hay que oír atentamente, con atención, con mucha atención, la voz de Jehová tu Dios. 1.
2, si hicieres lo recto, no solamente tienes que escuchar atentamente la voz de Dios, pero además tienes que ser como Job, varón recto y perfecto delante de Jehová, temeroso de Dios. Ok. Si atentamente oyeres la voz de Jehová, 1. Si hicieres lo recto delante de sus ojos, 2. Si dieres oído a sus mandamientos, 3. Si guardares todos sus estatutos, no 9. Muchos no quieren guardar el sábado, porque ellos piensan que con 9 están bien. Podemos guardar el viernes, el jueves, el domingo, cualquier otro día. Querido, no es lo que tú piensas. Tú no eres quien dirige el camino de la salvación, es Dios. Y dice aquí, si guardares todos sus estatutos, todos sus mandamientos, y estos incluyen no solamente los 10 mandamientos, que hay que guardarlos, pero también incluyen el cuidado del cuerpo, el cuidado de tu salud, el cuidado de tu mente, tu alimentación, la educación de tus hijos. Todas estas reglas hay que respetarlas, dice. 1. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. 2. Si hicieres lo recto delante de sus ojos. 3. Si dieres oído a sus mandamientos. 4. Si guardares todos sus estatutos. Entonces, dice aquí, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Él va a ser Jehová tu sanador. Él va a ser tu sanador cuando tú oigas atentamente la voz de Jehová tu Dios, cuando hagas lo recto delante de sus ojos, y cuando des oído a sus mandamientos, y cuando guardes todos sus estatutos. Entonces ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Un hermano tenía una diabetes muy alta. Ya no, la insulina ya no le respondía como el médico la recomendaba. Y hablando con él, le dije qué tenía que hacer. Simplemente eliminar. Me dijo, pastor, deme un remedio. Yo lo escuché hablando acerca de los diabéticos. Por favor, ¿qué remedio me da? ¿Qué debo de tomar? No. Yo le dije, no es lo que debes de tomar lo que importa. Es lo que no debes de tomar lo que importa. ¿Cómo? Sí, ¿no me va a usar un remedio? Dice, no, es que no es lo importante lo que vas a tomar de ahora en adelante, sino es lo que debes de dejar de tomar y comer. Y cuando le expliqué que tenía que dejar de tomar refrescos, todas esas cosas, los dulces, los azucarados, la carne, el pollo, el pescado, el queso y todas esas, la leche que es tan inflamatoria y tan ácida. Queridos, lo hizo. Y no lo van a creer que en 15 días él ya no estaba usando insulina. Su cuerpo estaba tan bien y disfrutó increíblemente su vigor, su salud, y siguió así. Y al mes se encontró con un muchacho que también se había restaurado, y le dijo, oye, esto está... Yo no me imaginé que lo que me estaba diciendo el pastor fuera tan efectivo. Dice, ¿qué te parece si lo celebramos con un pescadito? Y se fueron a un restaurante y se comieron un pescadito, sino un pescadote. A los 2 días se murió el hombre. Se intoxicó, yo no sé qué pasó, pero se murió. Literalmente se murió. Hermanos, nosotros queremos que Dios nos alivie de nuestras enfermedades,
para seguir en Egipto con la comida de Egipto. Y Dios se está llevando a mucha gente que no quiere obedecer. Te animo a que cuides a tu familia, que cuides a tus hijos. Vamos a obedecer al Señor. Dios no quiere que el hombre muera, sino que viva. Yo tenía un mensaje tan lindo para hoy, pero voy a parar aquí porque mi punto es que nos cuidemos. Si tú no te cuidas, quiere decir que a ti no te interesa tu cuerpo. Y si a ti no te interesa tu cuerpo, es posible que a Dios tampoco le interese. Dice en Segunda de Crónicas, dice en el versículo 2, y salió al encuentro de Asa. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros, fíjate bien, ahora con la pandemia, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Pero hay un punto y coma, y añade, mas si le dejareis, él también os dejará. ¿Y tú no crees que esto pueda suceder? Dice aquí, Jehová estará con vosotros y vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Nosotros no creemos que pueda pasar esto. Nosotros no creemos que pueda pasar esto. Dios no quiere abandonarnos. Dios nos ama como su familia, como sus hijos increíblemente. Pero Él espera que nosotros sigamos sus indicaciones. 2 millones de gentes quedaron tendidas en el desierto con la mirada en las ollas de Egipto. Así murieron. Lee el capítulo 10 de Primera de Corintios. Y todas estas cosas les sucedieron para testimonio de nosotros que llegamos al fin de los siglos. Queridos, ¿creen que sería posible que cuidáramos nuestra alimentación? Empieza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. Queridos, ¿no te gustaría llegar a los 80 años vigoroso, sano, lleno de vida, con energía? Un hombre viril, un hombre noble, completo. Yo estoy tan agradecido a Dios por estos maravillosos consejos. Estoy sorprendido. Corro, salto, camino vigorosamente. Estoy agachado a veces arrancando la hierba pequeñita. Antes, unos 20 años atrás, no aguantaba. Ahora, con el plan de Dios, mi cuerpo responde increíblemente. Dios quiere que te parezcas a Jesús. Él nos ha predestinado para que seamos semejantes a Jesús. Y bueno, y si ese es el plan, ¿por qué no conseguirlo? ¿No te gustaría? Dentro de unos días, esto se va a acabar. Esto ya está para acabarse. Y en el cielo,
Los más grandes no serán los que sepan 7 idiomas, no serán los que tengan 10 doctorados, no. ¿Sabes quiénes serán los más reconocidos, los más aplaudidos, los más altos en el cielo? Son aquellos que se parezcan más a Jesús. Los que se parezcan más a Jesús en obediencia, en pureza, en santidad, en carácter, ellos serán los exaltados, dice aquí, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y si esto es posible, queridos, ser semejantes a Jesús, pues, y si pronto vamos a estar allá y va a haber una exhibición hermosísima de quiénes son los que más se parecen a Jesús y van a ser los regalos más bellos para el Padre, porque quiere decir que el trabajo de la cruz fue efectiva, pues entonces vamos a llenarnos de Jesús, de una obediencia total. Vamos a terminar, vamos a alabar al Señor cantando las estrofas del himno número 75, por favor, si es posible. No quería perturbar mi tema, pero me parece necesario. Está muriendo mucha gente y quiero que sepan que hoy ya algunos ya estaban casi muriéndose ayer, y yo estoy seguro que hoy morirán algunos de mis amiguitos, y me duele porque me informaron demasiado tarde. Algunos me informaron cuando ya estaban en el hospital, ya muy difícil. Vamos a cantar el himno 75. Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Hermanos, quisiera pedirles que repasen los temas anteriores. Poned la mirada en las cosas de arriba. En tanto tu mirada no esté en las cosas de arriba, Egipto te parecerá maravilloso, atractivo y te controlará. Pero cuando tú pongas la mirada en las cosas de arriba como Moisés, Egipto no tendrá ninguna afectación para ti, ninguna influencia. Cuando tu mirada esté en las gloriosas cosas, maravillosas cosas eternas, no habrá nadie quien te interrumpa de tu conexión con el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Las cosas celestiales tendrán un valor incalculable y tu placer será pensar más y más y más y más y más.
viviendo para tener la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo y deleitarte en hacer su voluntad. Pero si tú no piensas en las cosas de arriba, un plato de comida hará que pierdas tu primogenitura para siempre. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos gracias en este momento. No era la idea hablar de esto, pero están muriendo muchas personas de tus hijos y queremos rogarte que tú tengas misericordia de ellos, que tú los protejas. Por favor, ven, abrázalos, cuídalos y protégelos y sánalos. Y pon en el corazón de ellos el Espíritu de Jesús, el amor de Jesús, la santidad de Jesús, la pureza de Jesús, la obediencia de Jesús, y que ellos puedan ser restaurados y resucitar a una experiencia de santidad y perfección, de hermosura, que nuestro deleite máximo sea ser semejantes a tu Hijo amado. Por favor, manifiéstate, Señor, y te ruego por aquellas personas que en este momento ya están sufriendo los estragos de los momentos finales o quizás la muerte. Por favor, dales fortaleza, ánimo, consuelo. Y si todavía hay algo que hacer por los demás, ayúdanos a entender lo que tú esperas de nosotros. Que el enemigo no venga en este momento para sugerirnos lo que es mejor para nosotros con el grosero intento de borrar de nosotros la presencia de Dios, el carácter de Dios, la imagen tuya, sagrada, y que nos olvidemos de ti. Por favor, ten misericordia. Te rogamos en este momento, bendigas a todos tus hijos, donde quiera que estén. Te ruego cariñosamente que bendigas a Guillermo. Él está pidiendo oración por su cuñada, que está afectadita por esta situación. Por favor, Señor, ten piedad. Y pon en su corazón el deseo de mirar hacia arriba. La salvación no viene horizontal, no viene de la mano humana. Si es cierto, los que están encargados de curar en estos días dicen que han recibido indicaciones para eliminar a tanta gente como se puede. En lugar de ayudar, están para desayudar. El único que puede ayudarnos en este momento eres tú. Por favor, ten misericordia de la cuñada de Guillermo. Y de la misma manera te ruego que bendigas a la hermana Giselle Ventura, que pide por la salud de su papito. Por favor, Señor, manifiéstate, toma la mano de este hombre, sujétala firme, levántalo y glorifícate en esta bendición especial que tú puedas darle. De manera también muy especial te ruego que bendigas a Luis, a nuestro hermano Luis Cortés. Tú conoces ese corazón tan noble que siempre está buscando a la gente, sacándolos de la cárcel, atendiéndolos en las enfermedades, ayudándolos en sus necesidades. Por favor, Señor, en este momento Él está pidiendo que tu mano de amor, tu poder intervenga en favor de Javier, que tendrá corte hoy. Señor, ¿qué cosa es lo más prudente? ¿Qué cosa es lo mejor para Javier? Maneja la situación. Y no sé si está bien lo que voy a decir, pero ten misericordia de Luis
y permite que su petición pueda verse coronada en su confianza en ti por conseguir lo que su corazón anhela en beneficio de Javier, por quien te rogamos también tu cuidado, tu amor y tu protección. Señor, te ruego por aquellos de mis hermanos que en esta mañana están decidiendo luchar por salir de Egipto, de las cosas de Egipto, de los apetitos de Egipto, y a los que desean continuar, por favor, dales una oportunidad más. Te lo ruego de corazón. En el sagrado nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga mucho, que Dios los cuide. Yo voy a una oportunidad más. Estaremos orando por ustedes. Hoy y mañana es nuestro día especial de oración. Y vamos a estar orando por ustedes. Y si alguien de ustedes se acuerda de nosotros y también se atreve a ayudarnos, apoyarnos financieramente para que esto continúe adelante, te aseguro que serás un factor de misericordia de parte de Dios también para nosotros a través de tu mano, cariños. Que Dios te cuide, que Dios te bendiga. Y vamos juntos en esta preciosa tarea. Gracias, bendiciones para todos y que todos tengamos un día más cerca de Dios, más completo en Cristo Jesús, y que al final del día podamos contar que hemos avanzado y que nos parezcamos un poquito más a Jesús. En su precioso nombre queremos quedar hoy para bendición de nosotros y de nuestra familia. Buenos días.